444-5773. K2 Radio. K2 Radio. 96.3. 96.3. Somos lo que escuchás. Ay, aquí estamos, segunda mitad de este martes 6 de agosto, con 12 grados 6 décimas de temperatura en la ciudad de Necochea, el cielo totalmente cubierto, haciendo radio en vivo a través del 96.3, también nos podés escuchar en estacionk2.com, en la aplicación que podés descargarte para tu teléfono y por supuesto, como aclaramos cada día, estamos streameando este programa a través de nuestro canal de YouTube que encontrás como Estación K2. Llega el momento de la nota del día, lunes negro, me dijeron el día de ayer, Raúl lo desarrolle. Y yo dije, no, necesito a alguien, un profesional, por favor, que me ayude a entender qué ha pasado en los mercados. ¿Tenemos que tener miedo? ¿No tenemos que tener miedo? ¿Salgo a comprar Bitcoin? ¿Vendo los dólares? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, todo eso va a tratar de explicar en esta mañana de radio Virginia Porcela, que es nuestra invitada en la nota del día. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Virginia Porcela es periodista de economía, columnista del diario Infobae, diario al que aplicamos cada mañana para informarlos a todos ustedes. También tiene su columna y podrán escucharla en Radio Rivadavia. Esta mañana lo haremos a través de K2 Radio aquí en Ciudad de Necochea. Virginia, buenos días, bienvenido. Raúl y Adrián, te saludamos. ¿Cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros muy bien aquí, tratando de entender un poco en materia económica qué es lo que ha sucedido ayer. Te cuento un poco en el comienzo del programa, de 8 a 9 de la mañana cada día, repasamos la tapa de los principales diarios del país, y ayer se hablaba de un lunes negro, se hablaba de la caída de las bolsas, del riesgo país, medio que era mucho condimento como para nosotros tratar de explicarlo. Le dije a la producción, por favor, consíganme una gurú de la economía, y ahí salió tu teléfono. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, tanto como gurú, bueno, no exageremos, pero bueno, podemos explicar un poco que sí, que tuvimos días muy difíciles el viernes también fue negro, ayer que estuvo realmente muy complejo, esto por factores internacionales, porque hay algo que hay que entender en la Argentina, que tenemos tantas dificultades y tantos problemas, que además el mundo también juega y también te genera impactos, y ayer se produjo lo que típicamente se llama un shock internacional, y fue muy curiosa la reacción del gobierno al decir esto podría haber sido mucho peor si no tuviéramos el cepo, lo cual es cierto en algún punto en 2018, cuando también hubo un escenario internacional muy complejo. En Argentina se disparó una corrida cambiaria impresionante que marcó 2 años de crisis. Esto, lo que te está pasando ahora en el mundo, no está claro hasta dónde va a complicar a la Argentina. Lo que sí está claro es que la va a complicar a la Argentina. Okay. Pero bueno, otra vez, como estamos en un contexto muy diferente, probablemente haya amortiguadores. Bien, ¿sabés qué hacíamos hoy? Un pequeño chascarrillo, un chiste, que es, este shock mundial del que vos estás hablando, ayer no nos impactó. ¿Pero por qué? Porque estamos alejados del mundo, o sea, lo que es una buena noticia por un día o por algún problema en las bolsas y los mercados del mundo, también es un problema si vos estás desconectado continuamente, ¿no? Digamos, no nos pega porque no estamos metidos en la conversación, pero también no sé si está bien no estar metido en la conversación. ¿Es un poco así? Bueno, es exactamente el punto. Siempre las crisis financieras internacionales en tiempos de cepo, de tanta regulación y tanto, si se quiere, aislamiento o blindaje, te pega menos. Ahora, ¿cuál es el discurso ahora del gobierno? Un gobierno que dice que va a levantar el cepo, que quiere levantar el cepo y que lo prometió en campaña. Bueno, el punto es, la Argentina no está en condiciones todavía de poder soportar esos shocks externos si no tiene cepo. Entonces el punto es fortalecer, si se quiere, las variables financieras internas hasta que un shock de esas características sea complejo de enfrentar, pero como es en Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil hubo mucha presión sobre el real y subió el dólar. De hecho, vos te metías ayer en los medios de Brasil y el dólar era el principal título de los portales, sí, de los principales medios, que marcaba que el Banco Central había tenido que intervenir para que no se disparara más. Lo mismo, el mismo folclore que en Argentina, solamente que es una economía que lo puede resistir.
Nosotros tenemos el antecedente, y otra vez vuelvo a 2018, cuando no había cepo, cuando el levantamiento del cepo había parecido realmente muy exitoso. Bueno, la economía seguía siendo vulnerable, y esto lo explicó se explicó mucho tiempo después, todo el tiempo, que la economía todavía era muy vulnerable, era muy frágil, y que cualquier shock externo te disparaba una corrida. De ahí que el gobierno insiste con esto del ajuste, de tener las cuentas sólidas, para que no haya exceso de pesos que te hagan disparar el dólar en un contexto de nerviosismo como el de ayer. Si vos ves lo que pasó ayer, la realidad es que cuando todo el mundo esperaba que el dólar financiero volara, cuando todo el mundo esperaba caída de acciones, que se produjo, pero se esperaba muchísimo peor, bueno, en realidad se la bancó, por decirlo de alguna manera, la economía argentina se la bancó bastante mejor de lo que se esperaba. El tema es, bueno, ¿hasta cuándo se la puede bancar así? Y ahí está un poco el contexto de qué es lo que va a pasar de acá en adelante, y cómo te pega que que en Brasil sube el dólar, lo cual los vuelve más baratos a ellos, y eso es una complicación para el plan de Caputo. Sí. Cómo te pega que la soja esté relativamente barata, ya la soja no tenemos soja de $600, tenemos soja de 380, y eso complica también juntar dólares para la Argentina, para ir mejorando la posición de reservas y salir en algún momento del cepo. Bueno, estamos con los mismos problemas que teníamos antes, solamente que ahora el mundo es más hostil. Ok. Y eso, bueno, nos puede poner más nerviosos. En el día de ayer, uno de los datos que alarmó a los economistas y de lo que se hablaba muchísimo es el aumento del riesgo país. ¿Se puede explicar en resumidas palabras qué significa el riesgo país y en qué posición nos pone este aumento? Sí, el riesgo país es en definitiva lo que marca la capacidad que vos tenés de que, o el interés, mejor dicho, el interés de los inversores en prestarte dinero. Lo que está marcando el riesgo país es, si vos quisieras salir a pedirle plata a inversores extranjeros, Sí. ¿qué tasa de interés te pedirían? O sea, es como una especie de veraz. ¿Entro al veraz o no estoy en el veraz, digamos, para alguien, un usuario de a pie? Es como un simulador, si querés, es como un simulador, digamos, muy real, Sí. de tasa de interés, de cuánto Bien. te cobrarían por prestarte. Entonces, siempre se dice que para que la Argentina tenga una tasa razonable, para que alguien le preste a la Argentina, bueno, el riesgo país tiene que estar en 800 puntos básicos, que es la tasa de interés de Estados Unidos, la tasa de referencia mundial, más 8 puntos, u 800 puntos básicos, como se mide, sobre esa tasa. Si la tasa de interés, por el internacional, está en 2% y tenés un riesgo país de 800, te cobran una tasa, de los inversores te pedirían una tasa de 10%. Ok. Bueno, hasta ahí, si querés, podemos ir, es cara, No. pero podemos llegar a ir. Claro, Imagínate, claro. Hoy está el si doble. te están pidiendo una tasa de 20%, no da, Claro. no te cierran los números de ninguna manera, Bien, no hay bien, forma. Y eso es lo que te marca el riesgo país, cuánto cotiza la deuda, cuánto cotizan los bonos argentinos, y de ahí se hace el cálculo del riesgo país, la tasa de interés que te cobraría, etcétera. Básicamente, un riesgo país lo que te está marcando es si vos tenés capacidad de conseguir dinero prestado en el exterior. ¿Qué confianza tiene el exterior para con vos? Exactamente, no necesariamente para endeudarte más de lo que ya estás, pero sí tal vez para no tener que pagar la deuda que tenés, sino refinanciarla. Es decir, yo le debo $100 a Pepe, Sí. que Pepe vive en Estados Unidos, le debo $100, yo no tengo los $100 para pagarle. Si yo tuviera un riesgo país bajo, le puedo pedir a Juan que me dé los $100, Sí. le pago a Pepe los $100, yo sigo debiendo $100, pero en vez de a Pepe, a Juan. Y no Está me cambia bien. nada, no me cambia nada, me cambia que sigo teniendo la deuda, pero en definitiva así hacen los países que tienen un riesgo país normal. Bien. Refinancian sus deudas, no las pagan. Lo que acá te está marcando es que vos no vas a poder refinanciar tu deuda. Y ese es un problemón, porque el año que viene tenés que refinanciar mucha deuda, porque no tenés la plata para pagarla. Claro. Entonces, y ahí entra a jugar el cepo. Sin cepo, si vos tenés una economía con cepo, nadie te va a querer refinanciar la deuda, porque nadie va a querer entrar si no puede salir de la Argentina. Y bueno, y más o menos este nudo en el que estamos desde hace décadas.
Respecto a lo que fue ayer el shock a nivel mundial, yo no digo que hay gente que se tiene que poner contenta, pero entendimos, creo yo, que los problemas que tenemos en Argentina, hablamos de inflación, hablamos de desempleo, también le pegan al mundo, ¿no? Son un poco las causales de lo que fue el shock en el día de ayer. Se desestabilizó un poco los porcentajes de desempleo mundial y de lo que venía, digamos, en una meseta, justamente explotó y por eso ocurrió el lunes negro. ¿Estoy rumbeado ahí? Sí, en algún punto, bueno, las economías se mueven mucho en base a expectativas. Hay mucho temor de que en Estados Unidos haya una recesión y eso genera que la política de tasa de interés y esto que vos decís, las variables financieras, bueno, se desajustó el mecanismo. Okay. Yo diría que, digamos, la inflación es un problema, digamos, es un problema que no existe solo en la Argentina, lo vimos en la pospandemia, pero también vimos en la pospandemia cómo estos desajustes que tienen las economías internacionales, cómo las economías lidian con esos desajustes y eventualmente los acomodan más temprano que tarde. América Latina, todos los países de la región, por ejemplo, con el caso específico de la inflación, bueno, lo acomodó rápidamente, se dieron cuenta que la inflación era una amenaza, que la inflación era un problema para sus economías, y después de lo que implicó la pandemia, el gasto y la emisión monetaria que tuvieron que hacer durante la pandemia todos los países del mundo, bueno, todos los países del mundo también ajustaron rápidamente esos niveles de emisión, ajustaron las cuentas y bajaron la inflación. En Argentina nos cuesta mucho hacer ese camino. En Argentina a veces nos cuesta bastante hacer lo que el mundo ya entendió. ¿Eso quiere decir que una vez que la Argentina lo haga, la Argentina no va a tener nunca más problemas? No, por supuesto que no, porque obviamente siguen ocurriendo problemas, sigue habiendo shocks, sigue habiendo recesiones. El punto está cómo se lidia con esas dificultades para que tengan el menor costo posible. Bien. Acá en la Argentina lo que no aprendemos es a tomar medidas que tengan el menor costo posible. Nosotros hacemos el menor costo posible hoy. A futuro que sea caro no importa. Ok. Virginia Porcela está al aire con nosotros, periodista económica, columnista del diario Infobae, también en Radio Rivadavia. Te hago la última, Virginia, y por supuesto agradeciéndote el contacto y la explicación tan minuciosa de cada una de las preguntas. Entiendo como que vos mismo lo dijiste, es un shock, digamos que es como un sacudón, pero después como que se acomoda todo fácil esto, al contrario de la Argentina, de lo que venías explicando, ¿no? Digamos que el mundo tuvo el shock en el lunes negro y hoy como que ya los títulos no son tan tremendos como ayer. ¿Puede ser? Bueno, hay algo de eso porque en realidad estos shocks lo que producen son reacomodamientos. En definitiva lo que pasó es que una variable, un número que estaba en determinado lugar, alguien decidió mover y eso te cambia todo el escenario. Y en definitiva, sí, todo se empieza a acomodar, pero en ese todo se empieza a acomodar, obviamente hay ganadores y perdedores y hay gente, sectores y rubros que obviamente pierden mucho dinero y que por ahí después les cuesta recuperarse. Acá el gran problema de fondo, más allá del shock de los mercados, que en definitiva es eso, se reacomodan y podés atravesar un periodo en el que tengas por ahí subas y bajas fuertes, o probablemente ya se haya calmado, pero eso es en el mundo de las finanzas. En definitiva, las dudas están sobre qué pasa con la economía real, qué va a pasar con la economía de China, qué va a pasar con la economía de Estados Unidos, que en definitiva son los grandes motores de la economía mundial. Ahí está la duda. Y bueno, y ahí no está completamente disipado el panorama, todavía no se sabe que, por ejemplo, la Reserva Federal, habrás escuchado hablar, qué actitud va a tomar, si va a aflojar un poco las condiciones o si va a seguir teniendo una política muy dura que eventualmente sea más recesiva. Bueno, están los temores después que hacen al fluir cotidiano. En este caso puntual todavía hay un final un poco abierto. Virginia, muchas gracias por el contacto, que tengas buen día. Gracias a ustedes por llamarme. Virginia Porcela, periodista de economía, especialista en economía, columnista del diario Infobae y Radio Rivadavia, charlando un poco de lo que fue ayer el lunes negro. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis clínicos de paternidad,